días a todas, todos, muy buenos días, gusto en saludarles. Carla, gusto en saludarte. Al contrario, Enrique, un gusto estar aquí, muy agradecida con la invitación que me hizo Vida Tepic de compartir este momento con todos. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Tenemos un video que explica un poco sobre Carla Rosado, así que dejamos espacio para que el equipo de ingeniería presente el video sobre nuestra invitada especial. Esto es Voces. Hoy estamos contentos con la visita de Carla Rosado. Te platicamos un poco sobre Carla. Es una mujer líder brillante, es diseñadora de profesión, pero comunicóloga en la práctica, locutora de radiorama, mamá de 2 hijos, tiene 4 gatos y un perro. Y sobre todo, su vida es de gran inspiración. Damos la bienvenida a Carla Rosado. Vida es su casa. Hacia ti como persona, antes de ser profesional, como persona, que creo que es lo más valioso. Podemos tener un título, podemos tener una profesión, pero si destacamos sobre todo la personalidad, tuvimos la oportunidad de compartir espacios laborales, esto en Radiorama, yo donde estaba anteriormente, casi 2 años, una mujer con principios y con valores, y eso me gusta sobre todo en el ámbito de la comunicación. Los valores, para que pongamos un poquito de contexto, son los principios, aquellas virtudes o cualidades que caracterizan a una persona y que se consideran positivos además. Pero también tenemos principios. ¿Y cuáles son esos principios? Aquellos conjuntos de normas que son generales y universales, con las que las personas orientamos nuestras acciones. Y eso es básicamente la idea que tenemos hablar en esta serie de voces, de los principios y valores que nos sostienen tanto en los éxitos como en los retos. Y los líderes, como es Carla Rosado en esa comunidad, lo entienden porque lo han vivido. Carla, eres una personalidad reconocida en Nayarit en los medios de comunicación. Pero te quiero pedir un favor enorme para conocerte más en ese ámbito humano. Que nos digas en breves palabras, ¿quién es Carla Rosado? Gracias, Enrique. Gracias. Pues Carla Rosado es un poco lo que dijo el video, una mujer, una hermana, una hija, una profesionista que se divide todos los días en 1000 para cumplir, porque si elegimos un rol hay que hacerlo y hacerlo bien. Creo que soy una apasionada de la comunicación. La vida me llevó a estudiar otra cosa, pero la vida también me ayudó a identificar los talentos y las oportunidades que había en mí y entonces desarrollarme en el área de la comunicación. Soy una mujer que basa su vida en principios, como lo dijiste, en valores, pero también que se fija retos. Claro, por supuesto, porque esos retos son los que nos van a llevar hacia elementos más importantes en nuestra vida para trascender. Y es que pues los principios y valores son fundamentales para cualquier persona, así como los retos, porque nos van a guiar a tomar decisiones en nuestra vida, que precisamente serían esas oportunidades que se presentan. Pero para eso estoy seguro que Carla tuvo una guía fundamental, tu mamá, tu papá, tu familia de origen, y eso sería importante conocer. ¿Cómo te guiaron ellos? ¿En qué te guiaron? ¿Y cómo te motivaron para ser Carla Rosado? Híjole, yo creo que una de las ideas principales que siempre tengo y que quiero compartir siempre con la gente es que la familia es lo más importante. Ahí podremos tener cualquier tipo de educación, estar en las mejores escuelas, pero si no aprendemos lo básico y lo fundamental que está en casa, no somos nada. Entonces, por supuesto que la guía, el acompañamiento y los valores que se me dieron en casa es lo fundamental en mi vida. Ahí nuestra vida nuclear, nuestra familia nuclear, que es lo que se dice, porque luego nosotros hacemos nuestra propia familia, es donde como niños crecemos a ver la vida, en qué valores basarlo, pero si no lo enseñan los padres en casa, ¿quién? En la escuela nos enseñan materias, nos dan educación, pero valores, principios, todo eso está ahí. Entonces, principalmente el acompañamiento de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, nada más somos 2 en casa, mi hermano y por supuesto el resto de mi familia,
ha sido lo más importante en mi vida, Enrique. Sin duda alguna tocas un elemento importante, la formación que viene de la familia nuclear. Bien lo has dicho, en la escuela se educa. Así es. Pero en la familia nos formamos para los retos que tenemos en la vida. ¿Cómo fue tu niñez? Híjole, mi niñez, siempre les digo, fue muy bonita, muy bonita. Yo crecí con una niñez hermosa, un papá muy trabajador, una mamá que afortunadamente se pudo dedicar a nosotros en casa. Ya ahora actualmente ya no sucede mucho, no sucede. Entonces tuve la fortuna de tener a mi mamá dedicada a nosotros, una niñez con mucha atención de los padres, también con muchas exigencias, si hay que decirlo, un papá muy exigente, una mamá exigente también. Nos exigían, porque mira, yo lo único que les digo siempre, aquí tengo a mi hijo pequeño enfrente, tu única obligación en este momento es estudiar, porque luego ya uno es adulto y se convierte y tiene 1000 responsabilidades. Y mientras somos niños, nuestra responsabilidad es entregarles un poco a nuestros padres en cuanto a la educación que recibimos en la escuela, las enseñanzas, retribuirles la entrega que tienen ellos hacia nosotros, y mi niñez fue espectacular. Siempre hemos sido muy de familia, visitar a la familia de mi papá, a la de mi mamá, mis tíos, crecer con mis primos, yendo al mercado con mi abuelita materna, cocinando comida yucateca con mi abuelita paterna. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Es más, no podría decir algo malo. Pero comienza también en la siguiente etapa, comienzan las decisiones personales. Y es que cuando llega la adolescencia, nos comienzan a surgir ya nuestros intereses más profundos, los que van a marcar nuestra vida. Y es que te conocemos como comunicadora profesional, pero seguramente hubo una chispa, hubo algo que fue lo que te dio una luz para que te acercaras. Estudiaste diseño, te has hecho una extraordinaria comunicadora profesional, pero sin embargo hubo alguna luz para meterte a este maravilloso mundo de la comunicación. Es muy curioso, porque siempre que me preguntan, hace unos días tuvimos en cabina la visita de unos chicos que estudian diseño de una universidad privada, y cuando nos preguntaron a mi compañero Cristian y a mí, ¿qué estudiaron? Cristian dijo, yo soy mercadólogo. Les dije, yo soy diseñadora. Dice, como nosotros. Sí, ¿y cómo caíste aquí? Es muy sencillo. Hay ocasiones en las que te guías por los gustos, pero no analizas las virtudes, los talentos y las oportunidades que tienes como persona. Y si yo me hubiera dado cuenta que durante toda mi vida, desde mi mamá se debe de recordarlo, en primaria, en secundaria y en prepa, un evento, y yo decía, un baile, dirigir yo. Sin temor al micrófono. A nada, Enrique, no me daba pena. Obviamente, bueno, pues los méritos de la escolta pues los tuve porque pues sí fui buena estudiante, la verdad me exigían mucho en casa y yo tenía que cumplir, porque también me gustaba la fiesta, las salidas, y mi papá me decía, cumple en la escuela y tienes el momento social, ¿no? Claro. Entonces yo también en la escuela, abanderada, que si las efemérides, a todo, no me daba miedo el micrófono, pero fue algo que no analicé. Fue algo que nunca, es lo que siempre les comparto a las personas con las que hablo, los jóvenes que están a punto de decidir una carrera. Analicen las virtudes, las posibilidades, los talentos que tienes, porque no nada más es el gusto por lo que quieres hacer, sino también por lo que puedes hacer mejor. Y yo toda la vida me dediqué a comunicar en un micrófono, desde la primaria, desde la secundaria, en la prepa, que si el comité de padres, que si organicé un congreso, que si vine, me metí a jugar fútbol sin saber jugar fútbol para poder viajar y compartir. Hice de todo, en todos lados, no me daba pena. Nunca le he temido a esto, nunca le he temido al micrófono. Y entonces, esa es mi mejor reflexión, entender para lo que tenemos talento y no solamente lo que queremos hacer. Es por eso estudié diseño. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba dibujar. Me gustaba crear, me imaginaba un espacio y decía, es que si ponen esto aquí, ponen allá. Y estudié licenciatura en diseño integral. Y en esa licenciatura yo veía todos los diseños: arquitectónico, artesanal, de modas, industrial, gráfico, automotriz. Y fui muy feliz en mi carrera, 5 años de carrera. Sin embargo, cuando termina, la primera oportunidad que tengo de trabajo con la que yo decía, puedo sobrevivir, ¿verdad? Mantenerme un poco más, porque yo ya tenía a mi hija,
era con una oportunidad que estaba en el área de la comunicación aquí. Y otra vez no me dio miedo. Otra vez dije, sí puedo. Me está dando la oportunidad, sí puedo. Y llegué aquí a un área, a una dirección de prensa de una dependencia de un gobierno en la que fui muy feliz, aprendí mucho. Tanto por cosas malas aprendí como por cosas buenas, porque Claro. también las cosas malas te hacen aprender. Y ahí entonces me di cuenta, dije, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera sabido identificar esas virtudes, esos talentos que yo tenía desde niña y hubiera decidido orientarme en la comunicación y los medios? Tal vez supiera más, pero yo también estoy segura que mucho de la carrera de un comunicador es la virtud de saber hablar, la virtud de saber comunicar, el talento de saber conectar con la gente. Y pues para eso no se estudia, para eso se nace. Se nace. Buena frase. Y es una realidad de que esto es algo esencial para ir conociendo nuestras capacidades, nuestras habilidades, sobre todo cuando estamos muy jóvenes. Para aquellos que son papás que nos están viendo, vean las habilidades de sus hijos. Lo platicábamos la semana pasada con los entrevistados de la semana pasada, con Claudio y con Crislia, el asunto de cuando un papá, una mamá impulsa a su hijo, aunque se equivoque, aunque tal vez no sea el más agraciado en ese momento, estamos motivando a que aprenda. A cuando lo opacamos, lo estamos frustrando ese pequeño tal vez el día de mañana. Esa es una gran ventaja, que a ti no te dio pena y no hubo nadie que te frustrara, simplemente seguiste adelante. Bueno, en el camino siempre encuentras a alguien que intenta Ah, frustrar. claro, sí, claro. Siempre, Sí. siempre, pero el chiste es saber brincarlo, no dejar que merme en tu desarrollo ni en tu camino, sino, y más te lo pongo así, Enrique, o sea, a mí me veían llegando de una carrera que no era el área de la comunicación, yo tenía 26 años y la gente me decía, ¿y tú qué haces aquí en esta dirección, en esta jefatura? Bueno, tú ya conociste la historia de lo que me pasó también ahí, que decían cómo ese señor que llegó de la Ciudad de México llegó a ser gerente de una estación de radio. Bueno, tenía la experiencia, pero la gente no conoce mi historia de vida. Y esa es una realidad que volvemos a un tema que decíamos la semana pasada. Muy fácilmente ponemos adjetivos, calificamos a las personas. Ese es un grave reto. Pero también hablando de los retos, desafíos y demás, hablabas hace un momento de aquellas situaciones difíciles, de aquellas personas que a veces se convierten en un obstáculo para uno inclusive. ¿Cómo afrontar las situaciones difíciles que se te presentan en tu vida? ¿Cómo lo haces, Carla? Híjole, yo creo que principalmente, y se va a oír un poco raro, pero siempre que no sé qué hacer, oro. Sí, claro. Cuando no sabes qué hacer, ora. Y todos los días de mi vida, y hay ocasiones en las que, por ejemplo, en este momento, tengo un montón de problemas, pero ahora tengo más. Digo, por algo. No sé qué hacer, oro. ¿Qué pasa conmigo? Soy una mujer, algunos me critican porque soy muy positiva, todavía tengo fe en la humanidad. Tengo fe en la humanidad. Yo todavía soy una persona que cree que existen personas buenas, que no todo mundo anda por la vida viendo en qué dañar, sino en qué ayudar. Y ese positivismo que me ha caracterizado, porque hay mucha gente que me dice, ay, yo nunca te veo de mala. Ojalá que nunca me veas de malas, porque sí, muy pocas veces estoy de malas, pero cuando estoy, en serio estoy de malas. Porque yo todavía creo en eso, Enrique, en las cosas buenas, en las personas buenas y en que cada dificultad de nuestra vida en todo momento va a pasar y va a pasar mejor si nos acompañamos siempre de la fe y de la creencia de un Dios. Acabas de tocar un tema que es crucial y que, bueno, pues por algo nos invitaron aquí en Vida, no nada más para hablar de principios y valores, sino desde el ámbito personal, acerca de la fe, acerca de la creencia en un poder superior, en un Dios. ¿Qué representa para ti la fe? ¿Qué representa para ti Dios? No, Enrique, justo siempre que les platico un poco mi historia, yo les decía, yo crecí, mi educación escolar, kinder, primaria, secundaria en una escuela religiosa, preparatoria en una escuela religiosa, una universidad jesuita. Toda mi vida ha estado acompañada de la religión, pero esa es la religión fuera. ¿Qué pasa con lo que te enseñan de un principio de Dios, de la existencia de un ser superior en casa? Todo, es todo.
tengo fe en que lo puedo hacer. Es difícil, sí, pero tengo fe en que va a salir. Tengo miedo, también tengo miedo. Hazlo. Tienes miedo, con miedo, pero hazlo. La fe para mí es todo. El otro día platicaba con una amiga que está pasando por una situación difícil y me dijo, en cuanto pase esto me voy a tatuar un letrero que dice fe. Y le dije, no lo hagas hasta que acabe, hazlo ahorita. Porque toda nuestra vida, la mía, se rige por la fe. Sé que todo lo que ahorita está mal, en algún momento va a estar bien. Y eso es fe. Claro. Y en todos los principios, no solamente profesional, familiar, personal, en todo tiene que existir la fe. Es la confianza en que las cosas van a salir bien. Sí, Así depositamos, creemos y le creemos a ese ser superior en que las cosas van a cambiar. Esa es una perspectiva que tengo personal y que la comparto contigo y con quienes nos están tanto viendo aquí en vida como también a través del streaming. Pero ya que tocamos este tema de la fe, ¿cómo lo compartes ahora con tus hijos? ¿Cómo lo vives en familia? No nada más los retos son en el ámbito profesional. La vida personal es donde están los retos a veces más fuertes porque está la gente cercana a la que a veces pues estamos viviendo momentos de dolor muy fuertes, tal vez, y qué bueno que siempre haya momentos de alegría, pero así es la vida, tenemos retos de distinta manera. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo viven ustedes como familia en esa fe? Es entender, comprender y atesorar cada minuto que pasa de nuestra vida en familia nuclear o en mi familia pues aparte. Mucho mi hija de 22 siempre me dice, es que ¿cómo puedes con todo? ¿Cómo puedes con tanto, mamá? Y es cuando entonces le digo, porque sé que todo va a pasar y sé que todo va a salir bien. Y esa es una traducción de la fe. Sé que todo va a estar bien. Basamos nuestro ir y venir en la esperanza, en el positivismo, en compartir, en hacer unos por los otros. En sí no es un mundo color de rosa. Yo siempre les digo, una de las carreras más difíciles de la vida es el matrimonio, es la vida en casa de dos. Es muy difícil, pero no es imposible. Creo que mucho es el amor a las cosas que hacemos. Yo amo ser mamá, amo mi casa, amo mi carrera y por eso deseo y hago cada día todo con el mayor amor posible y con la fe de que todo va a estar bien. ¿Es posible que nos puedas platicar una experiencia en donde tu fe se haya manifestado de una manera extraordinaria para ti? Sí, pero regularmente la historia no la puedo contar sin llorar. Así que soporten, como dice la chaviza. Muy complicado. La primera de dos, la que creí que iba a ser la más fuerte de mi vida, hace 21 años, cuando mi hermano mayor tuvo un accidente. Y en ese accidente, pues prácticamente a mis papás, porque es con ellos la comunicación, no les daban esperanza de vida para mi hermano. Y yo veía como mi mamá y mi papá le decían a los médicos, no me importa, sálvalo. Los médicos decían, si su hijo va a vivir, va a tener una vida vegetal, porque tiene muerte cerebral. Y mi mamá decía, no me importa, sálvalo, es mi hijo. No va a mover un dedo, no va a caminar, no va a hablar, no va a comer solo, no va a hacer nada. Y ellos decían, no me importa, salva a mi hijo. En ese momento, toda nuestra vida, toda nuestra energía, cada segundo de nuestra vida estaba enfocado en tener fe en que mi hermano iba a sobrevivir. Y así fue. Y no solamente sobrevivió, sino excedió todos los pronósticos médicos que eran para él. Mi hermano habla, mi hermano trabaja, mi hermano camina, ¿sí? Mi hermano viaja, mi hermano es exitoso. Y ahí es cuando tuvimos, creo, la mayor demostración de fe en mi familia. La presencia y la demostración para muchos que no creen, con todo respeto, obviamente se respeta, pero la demostración de que sí existe un ser divino. Porque los médicos es ora,
que mi hermano ha sido, digamos, sujeto de estudio, nos explican cómo ocurrió, nos explican cómo es que está vivo. No se lo explican. No se lo explican. Su caso ha ido a otros países, ha sido estudiado por muchos médicos, porque mi hermano tenía una esperanza de vida casi nula. Sí, pues muerte cerebral, estamos hablando de que ya sus capacidades ya estaban prácticamente perdidas. A mi hermano lo recogieron de su accidente, le hablaron a mi mamá, a mi papá y le dijeron, está en una escala de Glasgow, que es muerte cerebral, vida vegetativa. Estuvo más de un mes en coma profundo y prácticamente 3 meses vivimos en un hospital junto con él. Y bueno, esa parte nos lleva, si vamos un poquito más profundo en esa parte, de este primer caso que nos dices, de esta evidencia de fe, ¿cómo estaban integrados en esos momentos tu mamá, tu papá, tú para esa petición, esa cercanía con ese Ser Supremo? No, y digo, es una situación súper extraordinaria porque además mi hermano no pudo estar aquí. Mi hermano se accidentó yendo hacia Vallarta, lo llevaron a una primera instancia y era un caso demasiado grave, se lo llevaron luego a Puerto Vallarta y de ahí tampoco pudieron y de ahí tuvo que ir a Guadalajara. Entonces yo me quedo aquí porque yo ya era mamá, yo ya tenía mi hija de 1 año y yo me quedo sola con mi hija, acompañada de mi familia, obviamente una tía, y mis papás se van. Entonces era todo para mí, separarme de ellos, estar lejos de ellos sin apoyarlos, pero siempre el acompañamiento familiar, no solamente del núcleo, sino del resto de la familia fue muy importante, Enrique, porque ellos, al irse a otra ciudad donde no tenemos casa, pues nada de dónde vivir, y tener a tu hijo debatiéndose entre la vida y la muerte todos los días, si no sabían si iba a despertar o no, o si iba a abrir los ojos, si iba a salir del coma, fue una demostración enorme de empatía, de compasión, pero sobre todo de la fe en Dios. Entender la solidaridad de los tuyos y de los no tuyos. Por supuesto. Porque yo me acuerdo que muchísima gente en Tepic, en muchas iglesias católicas y cristianas, rezaron por mi hermano. Rezaron por mi hermano cada día que pasó en el hospital. Y después de eso que salió, también han rezado por él, por su recuperación. Claro. Y ahí están los resultados. Y nos hablas de un segundo caso que también quieres manifestarnos. Ah, sí. Ese aquí está. Aquí está el resultado de esa experiencia. Mi hijo pequeño. ¿Este pequeñito? Sí. Tiene 8 años, pero él fue un niño prematuro. No sé qué hizo, como siempre voluntarioso, quiso nacer antes. No había nada mal en mi embarazo. Él venía bien, pero él quiso nacer de 30 semanas. Él quiso nacer de 30 semanas y fue una llegada muy dolorosa, fue una llegada muy complicada a nuestra vida, porque bueno, uno como mamá lo tiene en su vientre durante esas 30 semanas, de repente nace y no puedes estar con él día y noche. Él se debatía entre la vida y la muerte, nació, tenía insuficiencia respiratoria, estuvo en terapia intensiva 25 días y durante esos 25 días no dormí con él, no estuve con él, no lo amamanté como debe de haber sido. Entonces yo creo que ha sido también la segunda experiencia más fuerte de mi vida. Se me murió en los brazos porque lo pasaron de una terapia intensiva a una terapia intermedia y yo le decía al médico, ¿por qué? Porque sí puede. Pasé a darle de comer y dejó de respirar. Y le dije al médico, no respira. Y obviamente lo revivieron, lo volvieron a pasar a terapia intensiva y fue ahí cuando la fe en Dios llegó a mí. Yo tuve que ingresar, se los voy a contar para que nadie me escuche, un vasito con agua bendita, porque no te dejan meter nada de terapia intensiva. Entonces yo estaba desesperada, pues obviamente no podía ni comer ni dormir. Yo todo el tiempo pensaba en mi bebé que estaba sola en una cama de una terapia intensiva, en una UCIN, sin mí. Entonces hablaba con mi gente, con mi familia, con mis tíos, con mis abuelos, y me dijeron, bautízalo, dale la bendición, después de que se me murió en los brazos. Entonces metí un frasquito entre mis pechos para que no me revisaran, y ya cuando entré, hice de todo para que no me vieran porque no era posible. Claro. Tomé el agua, hice lo que me habían guiado, lo bauticé y a los 3 días salió del hospital.
A los 3 días salió del hospital. Increíble. Por eso mucha gente me dice, ¿por qué no lo has bautizado en la iglesia? Le dije, porque está bautizado por mí. Claro. Y eso es un significado para mí, porque después de ahí pasaron 3 días y lo tuve en mi casa. Y hoy, Entonces, para mí es otra vez, sí existe Dios superior. Tengo fe todo el tiempo y me han demostrado que sí se puede. pero hay un punto también además de esto. Gestar un bebé, dar vida a un bebé, todas las circunstancias que tiene él, la atención, por supuesto la intervención de Dios, lo que has hecho. Pero algo que me llama la atención es un niño que lo veo con el teléfono, lo veo entretenido, lo veo perfectamente bien, perfectamente bien. Y creo que si, además de la manifestación divina, de que tu hijo esté vivo, una mayor manifestación es que está perfectamente bien. Afortunadamente así es, gracias a Dios así es. Sigue siendo voluntarioso y terco como desde que cuando quiso nacer de 30 semanas, pero así es él. Es de así su decisiones personalidad. fuertes, ¿eh? Es de decisiones fuertes entonces. Sí, él dijo, vengo al mundo porque vengo al mundo. Sí. Y voy a estar bien porque voy a estar bien, y así fue. Aquí está, no ha sido fácil el camino, él usa auxiliares auditivos, pero está perfectamente bien. Y sobre todo, es un niño feliz. Es un niño feliz. Qué bueno, nos da muchísimo gusto que esté bien y que ustedes como familia están bien. Y gracias por compartirnos estas experiencias tan personales, pero también en ese ámbito de pasarlo, este mensaje. Hoy tenemos una necesidad. Ahorita, por azares del destino, yo no estoy en los medios de comunicación, no estoy en ninguno aquí, salvo un par de emisoras de fuera del estado de Guerrero, de donde estoy haciendo un trabajo distinto. Hoy ya no tengo ninguna invitación a estar aquí, pero sí me queda muy claro que cuando somos comunicadores en el ámbito en el que estemos, porque eso sí les puedo decir, en el ámbito en el que estoy actualmente, con mi empresa de capacitación en comunicación lo hago, yo estoy convencido que Carla es una de las personas que yo sigo, a Carla Rosado, porque transmites principios, valores, hablabas de empatía, y hoy considero que ese compromiso, más que nunca, hoy es fundamental, compartir los principios y valores que nos guían. ¿Cómo lo haces tú? No nada más con el público, lo estás haciendo ahora con quienes nos siguen en esta transmisión, lo haces como responsable de área de comunicación con tus subalternos, lo haces como mamá, lo haces como hija, lo haces como hermana. ¿Cómo precisamente compartir esos principios y valores que llevas en ti? Es mucha responsabilidad estar al frente del micrófono, y tú lo sabes muy bien, Enrique. Claro. Es mucha responsabilidad. Yo he basado esta oportunidad que se me dio en los medios de compartir todos los días el micrófono con la gente que va al trabajo, a las escuelas, con niños que me escuchan, con jóvenes que nos escuchan. Existe una gran responsabilidad. Por eso todos los días que me siento a trabajar y compartir en el micrófono, es decir, primero soy yo misma. No puedo ser una persona diferente. Y yo misma, Carla Rosado, tengo principios y tengo valores. Y eso es lo que trato de hacer. No puedo ser 3 horas de mi vida que estoy al aire alguien que no soy. Yo soy auténtica, tal vez a veces algunos me aman, otros me odian en el micrófono, pero por algo me escuchan y por algo nos escuchan. Y creo que dejar un poquito, sembrar una semillita en los niños que me dicen, me subo al carro y me da alegría escucharte antes de llegar a la escuela, ya lo hice, ya hice algo bien. Te escuché y defendiste tu punto de vista, ya aprendió algo de mí. Te escuché y dijiste que hay que tenerle amor a los animales, ya aprendió también algo de mí. Entonces, no solamente es el discurso de los valores, sino el ejemplo, con historias, con las narraciones. Cuando les cuento una noticia y les digo estoy en total desacuerdo y defiendo mi postura y creo en la humanidad,
y tengo fe en que las cosas van a salir bien y no todo es negativo, porque hay gente que me dice, no, es que no te escucho porque me choca escuchar malas noticias. Es que no son malas noticias. El hecho es malo. Yo te lo comparto y tú decides cómo va a influir en tu vida esa noticia. Eso que acabas de decir es genial porque hace mucho tiempo me lo preguntaron en una estación de la Ciudad de México cuando trabajaba en Grupo Radio Centro, ¿cómo vivía las noticias? Le digo, no, yo no las vivo, yo las informo y decido qué noticia me puede impactar de una manera que me ayude o no me ayude. Y yo decido discriminar. Esa parte es importante, saber discriminar, porque te aseguro, también como profesional de la comunicación que eres, sí transmites la información, pero tratas de no vincularte más allá de lo que implique el hecho. Te vas a involucrar cuando va a tener un impacto que represente algo en torno a la sociedad, a tu familia, a la gente, pero no más allá de ese ámbito. Tú no eres la persona que se encarga de hacer la información, el sujeto informativo fue otro, pero te toca transmitirlo ahora. Y esa parte es donde a veces se malinterpreta por parte de la audiencia. Es transformar. Es que me pasa mucho porque tengo el WhatsApp y la gente me escribe y se quejan de las malas noticias, sufren con los hechos y yo les digo, deséchalo, Claro. deséchalo, no te quedes con lo malo, quédate siempre con lo bueno. Una mala noticia siempre nos va a dejar una enseñanza, ¿Sí? pero la gente se queda con el impacto de la mala noticia y no lo traduce a lo bueno. Es que no quisiera ser tan clara, pero no sé, un asesinato, por ejemplo. La gente dice, ¿cómo puedes dormir, vivir, estar, ser feliz, sonreír después de que dice una noticia así? ¿Por qué no? Yo la di y yo me quedo con que yo voy a hacer todo lo posible para que eso que informé no suceda nunca en mí, ni en mi alrededor, ni con los míos, ni en mi entorno, ni en mi comunidad, ni, ¿sabes? O sea, yo tomo de la mala noticia el beneficio. ¿Qué puedo aprender de lo malo que hoy di? De lo que hoy informé. Lo contrario. Claro. ¿Qué hago para que eso no se repita? Para que eso no lo puedo evitar. No lo puedo evitar con la gente que es ajena a mí, pero con los míos sí. Por supuesto. Influir en las personas con las que estoy en contacto también. Y eso es lo que hago en el micrófono. Tratarles de compartir siempre lo positivo y siempre las enseñanzas. Nos alcanza el tiempo y para cerrar esta deliciosa charla que hemos sostenido con Carla Rosado, Carla, regálanos una reflexión final de todo lo que nos has platicado y sobre todo en el ámbito de esa fe, de esa resiliencia, de esa búsqueda de salir adelante, de esas circunstancias en la vida. A veces son oportunidades, a veces son retos. ¿Qué nos puedes decir y qué le puedes decir a toda la gente que te está viendo y te está escuchando? Creo que una de las cosas más importantes que siempre trato de compartir y de que la gente lo tenga en cuenta es primero el análisis de uno mismo. Analizarse continuamente, autoevaluarse, identificar nuestros errores para no volverlos a cometer o decidir cambiar lo que está mal en nosotros porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Y entender que cada circunstancia de la vida, Enrique, cada camino que llevamos, si lo hacemos con fe, con optimismo, con ganas, sobre todo de que el tiempo pase y lo vamos a superar, se puede hacer. Una de las situaciones que me invaden todos los días son las preguntas de la gente. El cómo puedes, cómo te divides, cómo le haces, cómo eres mamá, cómo eres esposa, cómo eres hija, todo se puede. Y ese es el mensaje que yo quisiera dejar en la gente. Quieren algo, vayan por él. Desean algo, vayan por él. Se analizan y descubren un talento, desarróllenlo. Luchen por él. ¿Por qué? Porque todo se puede. Basen su vida en un principio en el que quieran, en la existencia de un Dios superior si así lo quieren, y si no, también es válido. No todos tenemos la presencia de un Dios superior en nuestra vida, pero yo les puedo decir que es completamente genuino creer en que siempre hay un Dios que nos ayuda. Luchen por lo que quieren,
superen los baches que hay, porque como les digo, tenemos problemas todos, a veces más, a veces menos, pero siempre tenemos problemas, pero basen su vida en superar cada reto, en alcanzar cada meta, siempre fijando ser mejores. Carla Rosado, muchísimas gracias por esa oportunidad de platicar contigo. Yo le quiero pedir a la audiencia presente un fuerte aplauso para Carla Rosado, Gracias. por favor, si son tan amables. No, gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, y dejamos el micrófono al pastor Kit. Bien, gracias Carla, gracias Muchas Enrique. gracias. Otro aplauso para ellos. Gracias. Muy amables, muchas gracias. Gracias. Si gustan pasar. Gracias, pastor. Gracias a ti, Gracias por la invitación. Excelentes reflexiones. Gracias Enrique. Antes de irnos, les pido 5 o 10 minutos máximo. Estaba noté 2 o 3 cosas muy interesantes que mencionó, entre tantas que mencionó Carla, hubo una frase ahí donde dice ella, la fe es todo, ¿verdad? Es todo para mí. Y luego me llamó la atención el tema de cómo la fe le ayudó a ella a salir adelante, a atravesar la tormenta, las 2 tormentas que mencionó, que estuvieron en su vida. Y luego al final me llamó la atención también cómo está hablando sobre el dar las malas noticias y cómo tú y yo, o ustedes y yo, tenemos la capacidad de definir o decidir qué impacto tiene esa noticia en nosotros. Y fíjate, para ustedes que son comunicólogos, les quiero recordar algo que es bien obvio, pero a veces se nos va de paso, ¿verdad? No lo tomamos en cuenta, y lo obvio es esto, es que la Biblia, en esencia, la Biblia simplemente es uno de esos libros donde hacemos precisamente lo que menciona Carla, ¿no? Que en la Biblia están las historias buenas, ¿verdad? Bonitas, de la gente buena y de la gente bonita, y luego están las historias feas, ¿no? La Biblia, por eso tiene que haber sido inspirada por Dios, porque si la hubiera escrito yo no le pongo lo feo, ¿verdad? Y aprendemos tanto de lo bueno como de lo malo que está en la Biblia, ¿no? De las historias difíciles dentro de la Biblia. Y entonces en la comunicación yo sé, hay que, a veces sí nos desespera, y entiendo los comentarios de las personas, ¿verdad? ¿Y por qué puras noticias malas, verdad? Alguien debería de hacer un canal de noticias buenas, y la verdad que sí es cierto, alguien debería de hacer un canal, pero podemos aprender mucho de las noticias malas. Pero hablando sobre la fe, escuchando la historia de Carla y de lo difícil, y luego dice una frase donde dice, yo sé que todo va a estar bien, yo sé que todo va a estar bien. Y es muy cierto, y la fe es fundamental en eso. Ella y todos nosotros, cuando nosotros tenemos, y es una de las grandes importancias de tener una creencia en un Dios, desde mi punto de vista, una creencia en un ser superior, una creencia en Dios, es que te da a ti la capacidad de atravesar una tormenta en tu vida con buen juicio, tomando decisiones sólidas, no decisiones desesperadas, ¿verdad? Porque si tú crees y confías que hay un Dios que está en control, que tiene, que a ti te ama, ¿verdad? Y que quiere lo mejor para ti, cuando tú atraviesas una tormenta, es cuando tienes esa paz que te da Dios, y que te la da como nadie te la da. Te da una paz, no una paz donde tu vida es tranquila, no, y lo hemos mencionado en el pasado, es una paz como la que tenía Jesucristo en una historia bíblica, donde está Jesucristo en el fondo de un barco, dormidito,
y el barco, los discípulos de él están arriba y están ansiosos, preocupados, nerviosos, porque parece ser que el barco se va a hundir, porque la tormenta está horrible. Y sin embargo, Jesucristo está sentadito, bueno, acostado, durmiendo. Lo van y lo despiertan para que los saque de la dificultad. Ese tipo de paz es la que tienen aquellos que confían en Dios y que tienen fe en Dios a través de una tormenta en la vida, y te permite tomar decisiones sólidas. Una historia muy grande es la historia de José, una persona que durante 20 y tantos años él vive como esclavo, y esta es una historia del Antiguo Testamento. Él vive como esclavo, vendido por sus hermanos, atravesando unas tormentas horribles. Y durante toda la historia, la Biblia dice, o el escritor que narra la historia nos dice, y José tenía el favor de Dios, y José tenía el favor de Dios. Y la pregunta obligatoria es, a ver, espérame, José, el esclavo, José tenía el favor de Dios. Si tenía el favor de Dios, entonces ¿cómo es que era esclavo? ¿Cómo está eso, no? Pero José, después de 20 y tantos años, resulta que es como Dios acomodando las piezas para que José sea el salvador de su familia, porque él tenía el control, era el primer ministro de Egipto en ese tiempo bajo el faraón, y él tenía el control de la alimentación de la región, y su familia, sus hermanos llegan por comida y José es el que se las entrega. Pero todo tenía un propósito, pero José en ningún momento se queja de Dios, en ningún momento. ¿Y por qué? Porque él tenía confianza en Dios y él tenía de esa paz que no se explica. Es una paz que el mundo no nos la da, ¿verdad? No es una paz tranquila, es una paz a través de la tormenta. Entonces, gracias Carla por compartir con nosotros, gracias Enrique por ser nuestro cómplice, ¿verdad? En lo que estamos haciendo, y a ti también Carla. Gracias a todos ustedes que están aquí, y pues les voy a desear a todos esa paz, ¿verdad? Yo les voy a desear que tengan esa paz, que se vayan de aquí con esa paz, que es la paz que nos da solo Dios, no nos la da el mundo, nos la da Dios, y nos vamos con esa paz. Y por favor inviten a sus amigos. El próximo domingo va a estar aquí Ismael Lechuga. Él es cofundador de las Universidades Vizcaya y es un empresario que él también trae cosas buenas que decirnos y enseñarnos sobre lo que él ha cursado en su vida. Y gracias una vez más, gracias Carla por compartir estos pedazos personales. Eso fue fabuloso. Le damos un aplauso más a Carla y a Enrique, por favor. Y para terminar, literalmente yo creo que son 5 minutos más, mientras pasa la banda, yo quiero hacer una oración por todos ustedes, los que nos escuchan y los que están aquí. Padre eterno, gracias por tu vida, gracias por tu amor, por la vida de tu Hijo, gracias por todo lo que nos das y gracias por todo lo que eres para con nosotros. Te damos en este día, te damos a ti honra, te damos a ti gloria. Nos consideramos privilegiados de que tú seas nuestro Dios, de que seas nuestro Padre. Y en esta mañana yo quiero pedirte que fortalezcas los corazones de las personas que están escuchando esta oración, que incrementes en ellos la fe y que no sean únicamente creyentes, que sean hacedores, que sean seguidores de tu Hijo Jesucristo, que caminemos
todos por este mundo, no solo creyendo, sino haciendo, haciendo, haciendo. Que nuestra fe sea activa, que nuestra fe sea real para nuestro prójimo, no nada más para contigo, Dios. Bendice sus hogares, bendice sus casas, bendice sus familias, bendice sus trabajos, sus negocios, sus compañeros. Te lo pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.